sector, la dictadura tomó otro rumbo totalmente diferente, ¿sí? Ellos tomaron ideas neoliberales y priorizaron a las grandes empresas, ¿no? Al libre, libre comercio, ¿no? Pero sobre todo a favorecer a los sectores dominantes, ¿no? Muy claro, Agustina. Ahí está muy bien las imágenes que pusiste que las caras, es importante. El de las orejas, que ahí no sé si lo vi, es Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía, unas orejas grandotas, flaco. Pero es muy interesante esto que dice Agustina para entender muchas de las cosas que hoy, las consecuencias que hoy estamos viviendo, ¿no? Lo que perdura. Bueno, Martínez de Oz fue el ministro de Economía y implementó este modelo neoliberal, y también se perseguía a los movimientos obreros, se prohibió el derecho a huelga y los sindicalismos, ¿no? Y por último está el campo de lo cultural, ¿no? Ellos determinaban a sí mismos como salvadores de la patria, entonces ellos consideraban necesario tomar este mundo cultural, ¿no? Y dominarlo. Por ello censuraron libros, obras de teatro, canciones, todo aquello que iba en contra de ese ideal que ellos querían recomponer en la Argentina, ¿no? Todas aquellas ideas y prácticas que que se veían desviadas de los sectores dominantes, censuraron y lo apartaron de todo lo que es el mundo cultural. Uno de los ejemplos que nos propone el libro, a la hora de ellos fomentar esos valores, ellos tomaron, por ejemplo, la revista Villiquen y la dejaron seguir transcurriendo dentro del mundo cultural, porque ellos creían que sí, realizar esa valoración, retomaban esos valores cristianos y occidentales que tanto querían. Era re común, chicas, la revista Villiquen, aparte, ahora hay diversidad de revistas, en ese momento era la revista Villiquen y las maestras la usaban un montón. Sí. ¿Eli? Sí, acaba de avisar que en 10 minutos termina, así que de última volvemos a entrar por el mismo link. ¿No te permite actualizarlo sin salir? No me dejó. Pucha, bueno, qué pena. Bueno. Volvemos a entrar igual. Bueno, otra de las cosas que aborda este capítulo, esta lección, son las tendencias que hubo en la educación durante este periodo. A lo largo de las primeras 7 décadas del siglo XX, la educación tuvo una tendencia hacia la expansión. Pero esto se vio truncado por el golpe de Estado, ¿sí? A partir de que se dio este golpe hubo como un retroceso y una parálisis de esta expansión que tenía la educación en ese momento. Un ejemplo que nos aporta el texto es, por ejemplo, esto de la reducción de los establecimientos. ¿Sí? En 1976 había 26.304 escuelas primarias y a finales de 1988 hubo una reducción del 13%, cuando la población aumentó un 21%. Entonces, como que no era proporcional esas cosas, ¿no? La dictadura... Desinversión, ¿no? Desinversión en educación, claramente. Claro. Y la dictadura apuntó muy fuerte a la educación, debido a que la educación es una herramienta muy poderosa en cuanto a la ideología, ¿no? Y su principal objetivo para con la educación fue eliminar los elementos democráticos que había logrado conseguir la educación pública hasta ese momento y sustituirlos por sus propios intereses, ¿no? Privilegiando sus intereses. Ahí hay una frase de Alejandro Basiliades que dice que lo que querían lograr es esto: redefinir el papel del Estado, procurando alcanzar una mayor eficiencia que dejar atrás la burocratización e ineficiencia del Estado. Eso desde el discurso, ¿no? Desde el discurso, obviamente.
Ese era Qué su buena discurso. esta filmina, chica, qué buena esta, me encanta. ¿Es Power Gracias. esto? Sí, es un Power, pero está pasado a PDF por cuestiones de, digamos, de que no se trabe ni nada de eso. Pero Está sí, es un buenísimo, Power, me encanta el una diseño. presentación. Está hecho con Canva, profe. Hermoso. Herramientas que nos da la tecnología. Qué bueno. Y ellos estaban parados en dos lineamientos político-educativos, que es el primero, la educación pública reorganizada en función a los preceptos de la Iglesia Católica. Recordemos que ellos querían reorganizar y ordenar la sociedad, entonces para ellos esto era una de las cosas más importantes. Y la otra era reestructurar la educación privilegiando el rol subsidiario del Estado. ¿Sí? Esos eran sus lineamientos. Y nos preguntamos cómo hicieron para poder alcanzar esto, y ellos lograron hacerlo a través de 3 medidas. Esas medidas son la militarización del sistema educativo, una política de descentralización y el Estado asumiendo un rol subsidiario. Si nos centralizamos en la militarización del sistema educativo, lo que hicieron fue, ¿cómo se dice?, realzar los rasgos autoritarios del sistema educativo. Introdujeron muchas pautas de control ideológico que como consecuencia principalmente afectó a los docentes, quienes sufrieron las consecuencias de esta decisión, ¿no? Una persecución tanto física como ideológica, que muchos de ellos fueron asesinados, muchos desaparecidos, otros tuvieron que exiliarse o cambiar de trabajo. Inclusive ahí puse 3 ejemplos que nombraba el texto: Mariana Vilte, Eduardo Raquera y Francisco Arancibia. Mariana Vilte hablaron las chicas un poco la clase pasada, pero también fue una mujer muy luchadora en este tiempo, fue desaparecida también, junto con su hermana habían sido secuestradas, su hermana fue liberada, pero de ella no supimos nunca nada, y fue una mujer que luchó mucho por los docentes provinciales, ¿no? Sí, en Jujuy y por la agremiación docente. Sí, por la ADEP. Una de las fundadoras de la CETERA. Claro. Bueno, Kaufman señala ahí que esta militarización del sistema educativo clausuró la posibilidad de mantener debates pedagógicos, exacerbando la organización vertical del sistema, ¿sí? Exacerbó todo ese, lo tradicionalista, lo que se venía, lo que estaba anteriormente, ¿no? Otras de las Chicas, medidas... perdón, alguna tiene que silenciar el micrófono, me parece. Así la escuchamos a Melina porque hay como un vientito. Ah, bueno. Quizás la dejamos a Melina. Ahí está. Buenísimo. Bueno, la otra es la política Natalia de y Guadalupe, me parece que... Perdón, pero sí, no pasa que nada. silenciemos los micrófonos así, Melina, porque si no se le hace como un ruidito, salvo que sea el de Melina, pero no creo. No, yo ni me muevo porque no lo puedo tocar, porque se me sale. Listo, perfecto, Natalia. Las que puedan. Sigo. Bueno, sí. La otra es esto, la política de descentralización. Antes del golpe de Estado, invertir en educación era algo rentable, ¿sí? Hubo mucha inversión en educación durante esos tiempos, pero con la llegada de este golpe de Estado, la educación representaba un derecho social. Entonces hubo, entre todas las modificaciones económicas que hubo, se desinvirtió en educación. Y una de las cosas que hicieron fue esto de transferir las escuelas públicas de la nación a la provincia, sin medir las consecuencias que esto iba a traer, ¿no? Porque las provincias no estaban equipadas para nada para poder sostener esto a nivel económico, ¿no? Eso redujo mucho la calidad educativa, y una de las consecuencias que tuvo también fue que la comunidad educativa tuvo que participar activamente para poder mantener esto, ¿no? Fue la comunidad educativa quien tuvo que hacerse cargo de las escuelas de las provincias, básicamente. Y bueno, otra de las medidas que tomaron fue que el Estado asumió un rol
subsidiario, ¿sí? Otorgándole una mayor injerencia al sector privado en asuntos educativos, ¿no? El sector privado y la Iglesia Católica hacían una demanda y respondían a ello. El principio de subsidiariedad, es re difícil esa palabra. Subsidiariedad. El rol subsidiario, ¿no? Yo te subsidio. Imponían el derecho a enseñar por sobre el de recibir educación también. Y bueno, la privatización, ¿no? Dar lugar a la privatización de la educación. Dándole lugar a esas demandas que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y como consecuencia de esto, el sistema educativo se reformó, se reconfiguró hacia un modelo excluyente y expulsivo, ¿no? Los ministros de educación de ese momento, que por ejemplo, 2 de ellos fueron Ricardo Bauera y Cayetano Lisiardo, ellos se basaron en la pedagogía personalista, que la pedagogía personalista estaba basada en verdades eternas, dogmas religiosos y en las primicias del pensamiento de la educación tradicional. Y Adriana Poirot señala que se caracteriza como una bizarra articulación entre la libertad individual y la represión, porque ellos proponían esto, ¿no? Te decían que querían una libertad expresiva, y una participación, pero por otro lado querían lograrlo a través de una reestructuración del orden, porque para ellos sin orden no había libertad. Claro, es un discurso que se impone, ¿no? Claro, y un discurso antagónico y contradictorio. Claro. Queda menos de un minuto, pero básicamente para cerrar, las consecuencias que tuvo esto fue un deterioro del salario docente, y el manejo de la educación como un objeto para realizar acciones destinadas a un control ideológico, ¿no? Básicamente fue como retroceder a muchos años atrás también. Bien, así que se deja de lado el principio de principalidad del Estado, donde el Estado es el garante, ¿no? A un principio de subsidiariedad, ¿no? Donde el Estado